Buen día, hablaremos acerca de las utopías del Renacimiento. Para empezar, Tommaso Campanella nació el 5 de septiembre de 1568 en Estilo, Italia, y falleció el 21 de mayo de 1639 en París, Francia. Fue educado en la Universidad de Padua. Su orden religiosa es la Orden de los Predicadores. Fue influenciado por Platón, Giordano Bruno, Tomás de Aquino, Bernardino Telesio, Francesco Pucci y Francesco Patrizi. Al hablar de su utopía, La Ciudad del Sol, se debe destacar que en él influyeron varios factores para organizar su obra utópica, que deben ser tenidos en cuenta. Por ejemplo, en primer lugar, es evidente la situación socioeconómica del sur italiano con un alto grado de corrupción y miseria en la segunda mitad del siglo XVI. Pero por otro lado, esta situación caló en una sensibilidad compleja y tormentosa, en un hombre influido por la astrología, el milenarismo, y llegó a predecir el fin del mundo para el año 1600, y por un acusado misticismo. En la Ciudad del Sol se tendría un templo elevado y cerrado por 7 círculos concéntricos, con los nombres de los 7 planetas. Las paredes del templo tendrían símbolos científicos con un fin eminentemente pedagógico. En este sentido, el gobierno o el poder de la ciudad tendría un marcado carácter científico, algo que compartiría con otros utopistas. Preocupados porque el gobierno no estuviera en manos del azar, el saber se asocia en tanto con el poder. Habría un jefe de Estado, el metafísico y 3 especies de príncipes, ministros o magistrados: pon, poder, sin, sabiduría y mor, amor. Pero el saber debe ser enseñado, y para eso Campanella diseñó un sistema educativo donde tiene mucha importancia la experiencia, recogiendo la influencia de la filosofía aristotélica de Telesio. La educación y la cultura se convierten además en un instrumento contra los ricos, en una formulación que sin lugar a dudas influirá en el futuro. La ignorancia de las clases humildes es interpretada como un instrumento para la dominación de los poderosos, pero además el desarrollo de la cultura sería fundamental para reducir la miseria y mejorar las condiciones de trabajo. El régimen que se instaura en la utopía de Campanella es claramente comunista. El egoísmo particular es sustituido por un verdadero culto a la comunidad. En esta comunidad se destruye la familia, aunque no se trata de instaurar el amor libre. Los solarianos tendrían todo en común. Los magistrados serían encargados de reasignar el domicilio de cada habitante cada 6 meses. La propiedad privada engendraba egoísmo y era la fuente de todos los conflictos. Todo estaría minuciosamente organizado. La reglamentación es casi un principio universal de las utopías. La jornada laboral del trabajo colectivo sería de 4 horas. También estaba muy regulada la educación en común y los juegos. Los hombres y las mujeres irían desnudos, intentando imitar el ideal espartano. Campanella pretendía acabar con la ociosidad, uno de los males endémicos del sur italiano, pero también se conseguiría evitar el delito de todo tipo porque reinaría la virtud. Es evidente que estas reglas tienen un aire un tanto religioso. Cabe destacar que cuando Campanella escribió su obra utópica, La Ciudad del Sol, estaba prisionero. Y continuando con el tema, mi compañera Camila les hablará acerca de Francis Bacon. Francis Bacon nació el 22 de enero de 1561 en York House, Londres, Reino Unido. Fue primer barón de Verulamium, primer vizconde de Saint Albans y canciller de Inglaterra. Fue un célebre filósofo, político, abogado y escritor inglés, padre del empirismo filosófico y científico. En Cambridge, su investigación de diversas ciencias lo llevó a la conclusión de que los métodos empleados y los resultados obtenidos no se correspondían y eran erróneos. Su relevancia por Aristóteles, de quien a pesar de todo no parecía tener excesivos conocimientos, contrastaba con su desapego de la filosofía aristotélica. Parece que su interés por el pensamiento científico persiste, ya que en 1622 publica una historia natural y experimental, como parte integrante de la Instauratio Magna, y asimismo una historia de Enrique VII. En 1623 amplía su antiguo tratado sobre el valor y el progreso de las ciencias, que aparece ahora como el título de la dignidad y del progreso de las ciencias. Lo último que publica es en 1625. Se trata de una nueva edición de los ensayos de 1597 que habían sido reeditados en 1612, donde expone una clasificación de las ciencias fundadas en la distinción de las facultades de la memoria, de la fantasía y de la razón. El 9 de abril de 1626 fallece en Londres a causa de una neumonía.
Al año siguiente se publica póstumamente una miscelánea de apuntes sobre la filosofía natural, con el título de Silvarum, a la que se le añade la Nueva Atlántida. La Nueva Atlántida describe una tierra mítica, Ben Salem, a la que él viaja. Narra la descripción que hace uno de los hombres sabios del método que utiliza en sus invenciones, y también llevan a cabo experimentos científicos según el método baconiano de inducción, con el objetivo de comprender y conquistar la naturaleza para poder ampliar el conocimiento obtenido para mejorar la sociedad. Bacon escribió la Nueva Atlántida como por añadidura de su profunda obra filosófica. Parte del pensamiento de Bacon se encuentra en este libro. En su utopía, aspira a tener una reforma de la sociedad a través de la ciencia aplicada. También sugiere que la armonía entre los hombres puede alcanzarse mediante un control de la naturaleza, que les facilite los medios precisos para su vida. Continuando con el tema, mi compañera Alejandra hablará acerca de Tomás Moro. Tomás Moro nació en Londres el 7 de febrero de 1478. Fue un pensador, teólogo, político, humanista y escritor inglés. Además, poeta, traductor, Lord Canciller de Enrique VIII, profesor de leyes, juez de negocios civiles y abogado. Escribió numerosas obras sobre el humanismo y en contra de las herejías. Una de sus obras más relevantes fue Utopía, que fue publicada en 1516, y es por la cual más se destaca. En esta proponía una organización racional de la sociedad, de base comunal, que se situaba en una isla imaginaria del mismo nombre que el título, Utopía. En ella establece las normas que regirán la sociedad ideal, entre las que se hallaban la enseñanza universal, la libertad religiosa y la subordinación de todo interés individual al beneficio común. Todos sus escritos buscan educar al hombre y alumbrar una sociedad nueva. Debido a su gran sabiduría, austeridad de vida y servicio de entrega a los demás, ocupó distintos cargos públicos, como por ejemplo miembro del Parlamento y Undersheriff de Londres. Finalmente el rey Enrique VIII le concedió el cargo de Lord Canciller en 1529. Estando todavía al servicio del rey, no estuvo de acuerdo en reconocer a Enrique VIII como cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra. Tomás Moro se opuso tajantemente al divorcio de Enrique VIII con su esposa Catalina de Aragón en 1532. Renunció a su cargo y debido a que se negó a asistir a la coronación de la nueva reina, Ana Bolena, fue acusado de corrupción y decapitado. Fue canonizado por la Iglesia Católica en 1935 y en el año 2002 el Papa Juan Pablo II lo nombró santo patrón de los gobernantes, políticos y abogados. A Santo Tomás Moro se le recuerda cada año el 22 de junio. Gracias por su atención.